¿Que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque social solo se los presta. ¿Y si se van de ella? Buenas tardes, Andrea. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Hola. Internet. ¿Cómo se hace eso, profe? Perdón, Javier. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. En breve vamos al aire. Vale, Damos una pequeña pausa. En un minuto volvemos. muy bien. Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. La bajista y compositora argentina Clara Cantore vuelve a Sala Máster de Radio Universidad de Chile, esta vez para presentar su último álbum titulado Regreso. Producido en Santiago de Compostela, Regreso despliega 10 canciones que entrelazan los folclores de América y Galicia y que invitan a observar la conexión profunda entre las culturas de transmisión oral como un tejido subconsciente de raíces que conectan memorias colectivas y revela la esencia compartida entre pueblos que reconocen su historia. Clara Cantore en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, martes 3 de marzo, 19:30 horas, Miguel Claro 509 Providencia. Entradas disponibles en portaltickets.cl. ¿Qué tienes aquí? Monroe enunció la doctrina de un destino manifiesto que devino en cruel, funesto para América Latina. Su ejercicio contamina de norte a sur los intentos de igualdad y autosustento. Y hoy la vena autoritaria bulle en mente estrafalaria y explota incluso hacia adentro. Este verano llevamos el mejor catálogo a todo Chile con grandes descuentos. Descubre nuestra librería online en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el director de la agencia EFE en Chile, delegado se le dice en la jerga española, ¿no? Pero es el director de la agencia en Chile, Javier Martín Rodríguez, a quien le agradecemos la gentileza de tomarse ese tiempo para conversar con nosotros. Javier, un gusto saludarte, muy buenas tardes, muy bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Agradecido, sí. Oye, primera pregunta, ¿es el objetivo militar y político que tiene esta guerra declarada por Estados Unidos, no declarada como guerra convencional, pero los ataques que ya no se extenderían por 4, sino que por 5 semanas o lo que sea necesario, ha dicho hoy día el presidente de Estados Unidos, pero había dicho que el objetivo es el cambio de régimen y hoy día plantea objetivos más bien militares de derribar el programa de misiles balísticos, destruir la marina y prevenir que Teherán pueda obtener arma nuclear. ¿Es contradictorio y cómo se resuelve un conflicto con objetivos tan vagos? Bueno, yo creo que es que digamos como que quien marca el paso de esta guerra no es Estados Unidos, sino Israel, que es quien tiene el objetivo definido y claro, que es acabar con el régimen de los ayatolá. Lo que pasa es que evidentemente no es tan fácil. Estamos hablando de un país de 80 millones de habitantes, muy grande, muy desarrollado, muy tecnológico para lo que se piensa. Esto no es una operación puntual como le parece que Israel le ha vendido a Estados Unidos, como parecida a la de Venezuela, sino que esto es una guerra en toda regla. Recordemos que Irán estuvo 8 años en guerra contra Irak y nadie pudo quebrarles, y fue una época en la que todos los países de Occidente apoyaban a Saddam Hussein para acabar con el régimen de los ayatolás, con lo cual estamos hablando de una idea diferente de conflicto, muy diferente a lo que pasó en Venezuela, muy diferente de lo que podría pasar en Cuba, y una guerra que se le va a hacer muy larga y muy difícil a Estados Unidos, porque la única manera de acabar con el régimen en Irán y hacer un cambio de régimen sería
añadir a los bombardeos una operación terrestre y eso es un coste muy alto en vidas. Aun cuando existe una oposición que se había fortalecido bastante a oposición al régimen iraní, que fue brutalmente reprimida durante las protestas, pero que no parece tener ninguna articulación política como para asumir un nuevo gobierno. Entonces, también la expectativa de una ocupación terrestre con la instalación de un gobierno títere a la usanza tradicional de Estados Unidos durante el siglo XX se ve bien inviable justamente por los malos resultados que eso tuvo. Entonces, ¿ocupación terrestre para qué? Claro, pero además es que tenemos que entender que ahí hay damos por sentado dos cuestiones que no sabemos hasta qué punto están son verdaderas. Yo hablo desde la experiencia, yo fui el primer corresponsal de EFE permanente en Teherán, abrí la oficina en 2009, cuando yo llegué en 2009 Irán estaba muy tranquilo en enero, pero en junio ya había habido el primer brote grande de protestas contra Jamenei, que se llamó la Revolución Verde, contra Ahmadinejad por el fraude en las elecciones en aquel momento. Solamente estábamos 3 periodistas extranjeros en Irán en aquel momento y ese es uno de los grandes problemas, porque yo veía la información que había en los medios occidentales y parecía que estábamos en medio de una revolución multitudinaria y miles de iraníes en la calle y en realidad y tú ibas por la calle y no había nadie. De hecho, yo tengo la anécdota de que la agencia EFE me llamó para que reportara una manifestación que había en una plaza en un momento dado y por casualidad yo estaba en esa plaza y me decía, no, que hay miles de personas en esa plaza y yo miraba a izquierda, derecha, delante, detrás y decía... deben ser fantasmas porque aquí estoy solo, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con saber cómo es el movimiento de grande en la oposición, porque estamos hablando de un país de 80 millones de habitantes. A lo mejor si hay 1 millón protestando, de 80 el porcentaje no es muy alto. Así que eso primero. Y segundo, Estados Unidos, el problema es que ha perdido mucha confianza en los movimientos de oposición. Recordemos que Estados Unidos tuvo una guerra muy larga desde 2001 hasta 2023 en Afganistán y que cuando la administración Biden, apoyada en ese caso por Trump, decide retirar a sus tropas de Afganistán en 2023, Estados Unidos sabe claramente que en el momento en que sus tropas salgan, los talibán van a volver al poder. Entonces, ¿cómo puedes confiar en que Estados Unidos te va a ayudar a poner un gobierno y a lo mejor en 1 año o en 2 se van y los ayatolás vuelven con la misma fuerza en la que han vuelto los talibán en Afganistán? Es decir, estamos con muchas dudas en lo que está ocurriendo porque evidentemente no parece una operación bien planificada. Estados Unidos no tiene una buena anclaje en Irán y está todo muy en el aire. Javier, sería interesante que nos pudieras ilustrar un poco del tipo de sistema que existe en Irán, para que se entienda lo que tú estás diciendo, de que no basta con asesinar al ayatolá para que el régimen cambie, sino que es un régimen mixto, que si bien el ayatolá es el jefe supremo, pero hay un Congreso, hay un presidente, hay elecciones. Es muy compleja la forma como se reparte el poder y cómo se lleva el poder en Irán. Sí, hablamos de una dictadura que tiene, como casi todas las dictaduras de Oriente Medio, apariencia de democracia y tiene una serie de instituciones que le hace parecer democrático. Es verdad que en el caso de Irán sí que hay un control por parte de lo que es el gobierno y el parlamento, que sí que se parece un poco al sistema democrático, como digo, las elecciones y los diversos equilibrios y contrapesos que hay entre el Congreso y el gobierno, sobre todo. Pero aparte de eso, lo que hay es una estructura dictatorial que está encabezada no solamente por el líder supremo de la revolución, y ahí es donde está el punto clave, sino que realmente el poder está en mano de un grupo de clérigos que componen lo que se llama un consejo de Shura, que ese no es democrático, que ese tampoco es claro, no es transparente, y ese consejo de Shura, que son entre 6 y 7 clérigos de alto standing, eligen
a uno que es un primo inter pares, como decían los romanos, que es el líder supremo. En Irán, desde la revolución del 79, hace 47 años, solamente ha habido 2 líderes supremos, que fue Khomeini y ahora Khamenei, y ahora vendrá un tercero que se nombrará en 1 o 2 días. Ese tiene un poder absoluto y además tiene influencia sobre el poder judicial, sobre todo, y sobre otros órganos de poder. Al líder supremo se supone que lo tienen que elegir primero el Consejo de Shura, después lo tiene que ratificar el Consejo de Expertos, que son otros 40 clérigos, y a partir de ahí lo tiene que ratificar el Parlamento. Pero todo eso es más formal que otra cosa. Va a ser ese Consejo de Shura. ¿Por qué descabezar a Khamenei significa que no descabezas al régimen? Porque al igual que ocurre con grupos como Hezbollah, este tipo de estructuras no son de poder vertical como son en Occidente, en el que el poder va de arriba a abajo o de abajo a arriba en la democracia, sino que es un poder horizontal. Quiere decir que si de ese Consejo de Shura uno de ellos desaparece, inmediatamente después ese Consejo de Shura sigue manteniendo el poder. Su cara visible será otra persona, pero el poder sigue estando en ese Consejo de Shura horizontal que hace que el poder no vaya de arriba a abajo, sino que sea transversal a toda la sociedad. Ahora, las represalias adoptadas por Irán, que incluso afectaron a todos los países del Golfo Pérsico prácticamente, han sido bastante contundentes. ¿Habrá sido esto previsto por Estados Unidos y por Israel cuando iniciaron estos ataques? ¿Y cuánto tiempo se puede sostener militarmente el régimen iraní? Yo creo que previsto estaba. Estaban todos los países preparados. También es verdad que yo creo que, aunque estaba previsto por lo que hemos escuchado de cómo se hizo la operación principal, la operación se aceleró porque había informes de inteligencia que permitían entender que Khamenei, extraño en él porque le han intentado matar varias veces, cometió un error de reunirse con su alto mando de una manera fácil, convirtiéndose en un objetivo fácil. Entonces Estados Unidos se supone que aprovechó esa ocasión, que no fue una operación tan meditada y a lo mejor no le dio tanto tiempo a avisar a sus aliados en la zona para que se preparasen, y eso ha permitido que la respuesta iraní haya sido más impactante de lo que se podría prever. ¿Cuánto puede durar? Es una buena pregunta. No parece que vaya a durar. Yo creo que va a durar bastante. Va a ser menos sangrienta de lo que podemos esperar, pero sí que mientras que no tiene una capacidad militar muy exuberante, porque sus aviones, sus portaaviones, sus tanques no son de alta tecnología, Irán sí que tiene una alta tecnología, por ejemplo, en el uso de drones. Los drones iraníes, por ejemplo, están exportados a todo el mundo y la propia Rusia los utiliza en Ucrania. También se utilizan en las guerras de Libia. Son drones muy avanzados en ese sentido, con lo cual sí que tiene capacidad de seguir golpeando. No sabemos por cuánto tiempo, pero sí que por lo menos este primer empujón lo va a resistir. Estamos conversando con Javier Martín Rodríguez, que es el director delegado de Agencia EFE, Agencia Española en Chile, que residiera en Teherán, en Irán, y abriera la Agencia EFE en ese país. Javier, tú nos decías que la única posibilidad, si no lo entendí mal, de que hubiese un cambio de régimen sería con una invasión militar que sacara al régimen, pero que lo deja latente, en fin, y que permitiría, en cuanto esa presión militar saliera, el regreso. ¿Eso sería coherente con los objetivos? Los señalábamos hace un rato, los recordaba Yanna, los objetivos a que se ha referido Trump en el último momento. Él se refirió al término de la destrucción de la Marina, básicamente el término del plan nuclear, etcétera, pero no se refirió ya al cambio de régimen. ¿Tú crees que esa es una mirada desde Estados Unidos de comprender de que eso no va a ocurrir y que más bien tienen que encontrar una forma de salida que no se vean derrotados o mal de haber iniciado una guerra que no tiene mucho destino aparentemente? Claro, es que tenemos que mirar también un poco a la política interior de Estados Unidos. Es decir, a Trump le podría haber interesado una operación rápida y casi quirúrgica como la que pudo realizar en Venezuela con Maduro, porque eso
pasan pocos días, son pocas repercusiones y puede seguir hacia adelante y pues desviar la atención hacia otro lado. Pero claro, un cambio de régimen, como digo, necesita una operación terrestre. Israel puede hacer todas las operaciones aéreas que puede porque tiene una potencia militar aérea impresionante, pero no puede hacer una operación terrestre, no tiene soldados suficientes para hacer una operación terrestre, sobre todo en un país que es casi tan grande o más que Chile y que en extensión en kilómetros cuadrados y que tiene 80 millones de habitantes, con lo cual tú necesitas un gran ejército para hacer una invasión terrestre de Irán, y no parece a día de hoy que aliados como el Reino Unido, como los países árabes o como Europa pudieran ayudar a Estados Unidos en esto y a Israel. Por lo tanto, Trump yo creo que estaba más bien pensando en una operación parecida a la de Venezuela, que fuera rápida y que fuera en este caso menos dolorosa. ¿Por qué? Porque realmente a nivel interno le está haciendo daño a Trump, y cuanto más dure va a ser peor, porque él tiene unas elecciones en noviembre de mitad de mandato muy importantes que tiene que ganar, y en la que no solamente va a encontrar la oposición de los demócratas, sino que dentro del propio universo republicano y sobre todo lo que se llaman el MAGA, el Make America Great Again, se les dijo, y Trump les prometió desde el primer minuto, que él se iba a preocupar de Estados Unidos y que no les iba a llevar a guerras locas como la de Irak y la de Vietnam. Y dentro del universo más radical del partido republicano hay un gran enfado con esta estrategia de Trump, y le puede ser contraproducente de cara a las elecciones. Si Trump llega con una guerra en Irán a las elecciones de noviembre, o sin haber resuelto el problema de los ayatolás en noviembre, va a tener un problema interno muy importante, que para Estados Unidos es importante y para Israel, que tiene otros objetivos, no. Bueno, ya son 4 muertos estadounidenses, pero también desde la perspectiva de Estados Unidos puede haber razones domésticas, ¿no? O sea, el caso Epstein tenía bastante complicado a Donald Trump, la situación económica tampoco ha mejorado, o sea, el cambio de agenda en el corto plazo lo favorece, pero claro, si se expande, como tú dices, no es algo que su base política vaya a aprobar. Pero ya hay bajas. Ahora, cuando tú dices aquí el pandero lo lleva Israel, ¿a qué te refieres exactamente? Porque cuesta entender que una potencia hegemónica como Estados Unidos se deje llevar por un pequeño país israelí, más allá de que sea potencia militar. ¿Cuáles son los factores que precipitan esta relación casi de subordinación de Estados Unidos a Israel? Bueno, porque hemos visto que siempre ha sido, es habitual, hay datos para comprobarlo y tal, que dicen que el lobby más importante de presión en Estados Unidos y en el Congreso es la AIPAC, la asociación judía. Es el tercer mayor donante de fondos para las campañas electorales de todo signo, no solamente para los republicanos, sino para los demócratas. Es decir, si alguien quiere llegar al Congreso o al Senado de Estados Unidos o a la presidencia de Estados Unidos, necesita el dinero del lobby judío y de la AIPAC. Pero es que además, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Trump, que es una persona que maneja el país y quiere manejar el mundo igual que manejaba sus empresas, él en realidad es el CEO de una empresa que se sienta delante de un consejo de administración que son el resto de países del mundo o líderes del mundo que están de su lado, o los políticos americanos que están de su lado, y les dice lo que tienen que hacer. Entonces, Trump, que tiene esa forma, como podemos ver a lo largo de su carrera, que siempre ha hecho los negocios de esa manera, tiene unas conexiones muy grandes con el mundo de la AIPAC, no solamente desde el punto de vista del dinero que le han prestado, sino incluso dentro de su propia familia. Su nuero, Kosh, es el principal negociador con Netanyahu, estuvo negociando con los iraníes, él es judío, es parte de esa parte, de esas dos patas que sostienen a Trump en este caso dentro de Estados Unidos, que es por una parte su nuero, Kush, y la AIPAC y el lobby judío, y por otra parte su vicepresidente, Vance, que le lleva todo el peso de los movimientos ultracatólicos en Estados Unidos. Esas son las dos patas en las que se sostiene, y por eso Israel ha sido capaz de arrastrar a alguien como Trump a una guerra de este tipo.
Ahora, Estados Unidos tiene sus propios intereses en la zona. Antes de Netanyahu y antes de que la ultraderecha gobernara en Israel, ya Estados Unidos tenía muchas intervenciones, injerencias en la política regional. Pero por cuestiones diferentes, o sea, es decir, hasta el año 2017-2018, una de las principales razones de Estados Unidos para sus guerras en Oriente Medio tenía que ver con el petróleo y sobre todo con la compra-venta de petróleo, porque en ese caso Estados Unidos lo necesitaba y además necesitaba que fluyera con fuerza y tenía que proteger a Arabia Saudí, tenía que proteger a Israel, tenía que proteger a sus aliados en la zona. Pero desde 2017-2018, que Estados Unidos se declaró autosuficiente en petróleo, Estados Unidos no necesita. De hecho, hay informes tanto de la CIA como del Pentágono que se pasaron a los presidentes de Estados Unidos diciéndole que estratégicamente el petróleo y el flujo de petróleo en Estados Unidos de Oriente Medio no era esencial para Estados Unidos porque tenía petróleo suficiente. Con lo cual, hasta 2017 eran unos objetivos los que tenía Estados Unidos que tenían que ver con el petróleo. Después de 2018, esos objetivos que tenían que ver con el petróleo desaparecen porque el petróleo tiene dos patas igualmente. Una es la producción de petróleo que, como digo, Estados Unidos ya no necesita porque es autosuficiente. De hecho, y tiene Venezuela. Pero es que tampoco necesita el de Venezuela, porque Venezuela, el petróleo de Venezuela es un petróleo más pesado, más difícil de refinar. De Estados Unidos no tiene tantas refinerías que puedan absorber el petróleo venezolano, pero sí que hay un segundo problema con el petróleo y ese es el problema de Venezuela a día de hoy. Y es que no es tanto el petróleo en sí mismo, sino cómo se compra y se vende el petróleo. ¿Qué es lo que le ocurre a Estados Unidos o qué es lo que le ocurre a Trump? Que el mundo está empezando a utilizar menos dólares que antes. Una de las políticas de Estados Unidos económicas es inundar el mundo de dólares porque eso le ayuda a controlar la inflación y otros índices macroeconómicos en el país. Cuando todos los tratos de compraventa de petróleo desde los años 50 se hacen en dólares porque hay una especie de ley que apoya que se tienen que hacer en dólares. ¿Qué es lo que estaba haciendo China en Venezuela? No compraba ni vendía el petróleo en dólares, sino que lo hacía en yuanes o pagaba con carreteras o con esas cosas. ¿Qué hacía Gaddafi con su petróleo? No lo vendía en dólares, lo vendía en euros y en ese momento cayó. ¿Qué pasaba con Irak? Tampoco vendía su petróleo en euros. ¿Por qué? En dólares. ¿Por qué hay esa controversia y ese ataque de Donald Trump a la Unión Europea? Porque utiliza el euro en sus transacciones. Porque cada vez hay menos dólares en el mundo y China lo sabe y está intentando que todo se haga sin dólares, porque cuantos menos dólares haya en el mundo, la política económica de Estados Unidos se ve afectada. Javier Martín Rodríguez, delegado, director de Agencia EFE en Chile. Te queremos agradecer, Javier, la gentileza de esta conversación. A un gusto y muchas gracias de nuevo. Siempre un placer con ustedes. Gracias. Gracias, Javier. Oye, antes de irnos, ya viene Paula Ruiz con muy buena música para hacernos voces que nos den una pausa. Va a estar agitadísima la reunión de mañana, yo creo, entre Kast y Boric, porque el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, desmiente a Boric. Dice, el presidente electo no fue informado y dice, nosotros vemos con cierto grado de preocupación las declaraciones del presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad. O sea... Se pone muy, muy oscuro esto con esas entredichos. Sí, señor. ¿Hay actas de la reunión? No. ¿Habrá grabaciones? Obviamente. Vamos a ver. Mañana sabremos. Ya, pues, y nos vamos. Nos vamos. Un gusto. Paula Ruiz se queda con ustedes. Nosotros volvemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.